Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está frente a vosotros, y luego entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había acordado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya nos decía, se fue a Betania con los 12. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Dios, por bendecirnos. Siempre es una bendición estar aquí, Padre, como tu pueblo, como tu iglesia, como esa iglesia que compraste a precio de tu vida, de tu sangre. Gracias, Señor, por esta grande bendición, por la libertad que nos permites de reunirnos en tu nombre, Señor, porque es en tu nombre que nos reunimos, Señor. Padre, ayúdanos a través de la guía de tu Espíritu a comprender estas verdades tan maravillosas, Señor, a recordar, Señor, este camino una semana antes de tu muerte, Dios, para que podamos recordar y comprender y ir a las profundidades de tu verdad, para que podamos ser edificados, Señor, como tu iglesia, y podamos exaltarte aún más, Señor, como tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, bendícenos, guíanos, porque oramos todo esto en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Puede tomar asiento, hermano, hermana. El relato, hermanos, para entrar en contexto, el relato que hace Marcos inicia describiendo que Jesús y sus discípulos se dirigían a Jerusalén. La multitud que le seguía iba creciendo a gran escala, y crecía porque eran testigos y habían escuchado de los grandes milagros, de los prodigios que Jesús venía realizando en su paso por Galilea, por Judea, por Perea, entre otras ciudades. Había venido realizando grandes milagros, de entre los más destacados, porque hay muchos, hermanos, que sanó y salvó a 2 ciegos. Pero también una historia reciente, recordamos que salvó a una persona que era odiada por ser recaudador de impuestos, que había sido Zaqueo. Y no solo eso, hermanos, él había hecho un milagro tremendo, porque había dado vida a un varón que había muerto y que ya tenía 4 días que había perecido. Esto es a Lázaro. El Señor en su poder lo había resucitado de la muerte, y por supuesto muchos más milagros, y todos ellos, hermanos, habían sido evidentes a los oídos y a la vista de muchas personas. Por eso es que Jesús, seguido de una gran multitud de judíos que habían venido a verlo a él, y por supuesto también a Lázaro, por curiosidad de saber quién había sido el que Dios había resucitado de entre los muertos. Una multitud grande le seguía, pero pronto se les iba a unir otros grandes contingentes de personas, multitudes de peregrinos que también, como Jesús y sus discípulos, se dirigían, hermanos, a Jerusalén para celebrar una de las fiestas más grandes anuales de las fiestas judías,
que era la Pascua. Celebraban ahí en la Pascua la liberación del pueblo judío de la esclavitud de los egipcios. Entonces era un contingente enorme. Se calcula que en la entrada, hermanos, cuando Jesús iba llegando a Jerusalén, se narra que muy probablemente eran alrededor de 100,000 personas las que llegaban con Cristo. Esto es lo que se narra. Estaba por ocurrir entonces en esta historia un acontecimiento muy importante. Esa es la historia que describe el suceso conocido como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, como ya lo narramos. Y era la presentación oficial de Jesús a Israel como Mesías, pero también como Hijo de Dios. Por eso el título de esta enseñanza es Jesús, el Rey viene, adoradle, hermanos. Jesús, el Rey viene, ¿qué debemos hacer? Adoradle. Este acontecimiento que hoy estudiaremos, prácticamente, como ya lo mencioné, estaba a una semana de que el Señor Jesús fuera crucificado. En esta historia yo la dividí en 3 partes, hermanos. La primera de ellas, la preparación de la entrada del Rey a Jerusalén. La segunda parte, la entrada de Jesús como Rey mesiánico. Y la otra, la alabanza al Rey en su entrada, por supuesto, a la ciudad de Jerusalén. Veamos su preparación. Marcos 11:1, hermanos. Y le pido que ponga ahí un separador porque hay textos paralelos que cuentan esta misma historia en los cuales nos iremos moviendo también. Marcos 11:1 dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Betania, hermanos, y Betfagé se encontraban muy cerca del monte de los olivos. Y aquí se narran como una referencia a dónde se encontraban. La ciudad de Betania significa casa de los dátiles, situada sobre la aldea oriente del monte, precisamente de los olivos. Y Betfagé significa casa de los higos. El pueblo de Betania estaba a unos 3 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, para que usted se dé una idea, al oriente del monte de los olivos. Era el pueblo de donde era originario Lázaro y sus hermanas. ¿Quién eran sus hermanas? Usted recuerda que eran María y Marta. Así es. Aunque Marcos, hermanos, no lo menciona, era muy probable que Jesús se alojara con ellos cuando Jesús visitaba Jerusalén. Y precisamente, hermanos, nuestro relato se desarrolla en una mañana de ese domingo. En este contexto es en el que Jesús envía a 2 de sus discípulos desde el monte de los olivos, donde estaban estos pueblos, a una aldea cercana, ya muy cercana, diría yo, a Jerusalén. ¿Cuál era la instrucción? ¿Para qué los enviaba Jesús a estos 2 discípulos? Dice el verso 2, y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis ¿un qué, hermanos? Un pollino que estaba atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo, les dijo Jesús. Jesús había enviado a estos 2 de sus discípulos, y ninguno de los evangelios registra a quienes había enviado específicamente, pero sí se menciona el propósito por el cual Jesús los había enviado. Y este propósito era precisamente entrar a la aldea que él les indicaba, que tenían enfrente, para hallar un pollino. La palabra pollino viene del griego polos y significa un animalito joven, cualquier animal joven. Generalmente, cuando no se indicaba qué animal era, se entendía que un pollino
Un polos era un caballo pequeño. Eso es la acepción de la palabra. Pero entonces, ¿por qué se dice que era un pequeño asno o un asno joven? Recuerden, hermanos, que esta historia también se narra en los demás evangelios, en Lucas, Mateo y Juan. Y cada uno narra o da aportaciones o detalles que los demás no mencionan. Y que juntos, como evangelios en diferentes historias, se complementan para narrar la misma historia con detalles diferentes, reitero, que se complementan. No hay ninguna contradicción, por supuesto, en la palabra de Dios y por supuesto en ningún evangelio. Acompáñenme a Mateo 21:2. Mateo capítulo 21, versículo 2, en donde, reitero, se narra esta misma historia. Y Jesús ahí les dice, Mateo 21:2, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una, ¿qué dice, hermanos? Una asna, fíjese, atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Ahí vemos cómo claramente Mateo menciona que es un asna y un pequeño pollino, una bestia pequeña de un asna. Y note con qué detalle describe a los discípulos Jesús lo que encontrarían. Sumamente detallado. Hallaréis un pollino atado. Esto muestra algo importante, hermano. Esto muestra la omnisciencia del Señor Jesucristo, por lo cual podemos afirmar, por supuesto, que Jesús es Dios. Jesús es omnisciente, hermanos. Jesús no había estado en Betfagé antes, ni había ido a ese pueblo para planear o para hacer arreglos para que el pollino estuviera ahí, no, hermanos. Y él menciona que estaba atado y disponible. Esto ya lo sabía el Señor. Jesús conoce todas las cosas, hermanos. Porque Él, reitero, es omnisciente, porque Él es Dios. El Dios que nos ha dado vida. El Dios que nos sostenemos. El Dios en que creemos. El Dios que nos guía. El Dios que nos fortalece. El Dios que nos sostiene. El Dios que nos tiene hoy aquí, hermanos. Y que cuida de su pueblo para siempre. Él es Dios, hermanos. Y viene aquí un detalle muy importante acerca del pollino. Dice parte del verso 2, en el cual ningún hombre ha montado. Ningún hombre se había subido a esta pequeño crío de asno. Ninguno. Un animal no domado, hermanos. Podemos afirmar que estaba, escuche bien, reservado por Dios para un motivo muy especial, ¿no es cierto? Estaba reservado por Dios para un motivo muy especial. Parece, hermanos, que lo que se pretende en este sentido de no haber sido montado pareciera apuntar que se refiere o apunta hacia la pureza. En el Antiguo Testamento, los animales que nunca habían sido enyugados, es decir, puesto su yugo, se utilizaban para los sacrificios. Ahí en Números lo puede usted estudiar, en el Número capítulo 19, también en Deuteronomios capítulo 21. Pero también se utilizaban estos animales sin yugo, nunca yugados, para tirar del arca del pacto. Usted lo recuerda en el primer libro de Samuel capítulo 6. Pero ¿qué me dice hablando, hermanos, de algo apartado para Dios, de algo que apuntaba a la pureza? ¿Qué me dice de la mujer que llevó en el vientre a Jesús? ¿También estaría reservada por Dios para unos motivos sumamente especiales y únicos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Una mujer virgen nunca había tenido relación íntima con ningún varón.
Pero ¿qué me dice de la tumba de Jesús? ¿Recuerda usted? La tumba de Jesús, en donde Jesús fue enterrado, una tumba, ¿usted recuerda de quién era? De José de Arimatea. José de Arimatea, una tumba en donde nunca nadie había estado, es decir, nunca nadie la había usado, dice Lucas 23. No se había puesto nadie ahí, dice la palabra de Dios. Un pollino reservado, hermanos, una mujer reservada, aún el aposento donde iba a yacer el cuerpo del Señor reservado, que nunca había montado al pollino, que nunca había tenido una mujer relación íntima con ningún varón, y una tumba en donde nadie había sido puesto ahí. Tanta coincidencia, hermanos, ¿será casualidad? Por supuesto que no. Por supuesto que para Dios no hay casualidades. Un pollino sin montar, reservado por Dios para una entrada triunfal a Jerusalén. Una mujer reservada por Dios para el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Una tumba también reservada por Dios para su sepultura. Todo estaba cuidadosamente planeado. Todo sucedió, hermanos, ordenadamente y en su tiempo establecido. Exactamente como Dios lo había determinado. Y sabe, todo acontece hasta este día, hasta esta fecha, hasta esta hora, hasta este segundo, como Dios lo ha planeado, porque Dios tiene el control de todo. El soberano. Todo está bajo el control soberano de Dios. Volviendo a los posibles detalles, hermano, es impresionante. Jesús les dijo todo con lujo de detalle a los dos discípulos que envió. Les dijo qué encontrarían, les dijo dónde encontrarlo. Hasta la vida del animalito, en cierto sentido, hermano, porque Jesús sabía que nadie lo había montado. Les dijo que también iba a estar atado, que lo desataran. Además que habría personas que les iban a preguntar el por qué hacían eso. Marcos 11:3 dice, y si alguien, está hablando Jesús, no pierda de vista eso, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decir que el Señor lo necesita. ¿Qué les digo, hermanos? El Señor lo necesita y que luego, ¿qué? Lo devolverá. El Señor lo necesita. El Señor también sabía que cuando ellos contestaran que el Señor lo necesita, probablemente contestando al propietario y además personas que ahí se encontraban, el Señor sabía que les iban a permitir llevárselo. Y dice ahí que le dijeran también que luego lo devolverá. Yo me pregunto, hermano, ¿lo devolvió el Señor? Si Jesús lo dijo, ¿qué cree? Si Jesús lo dijo y lo afirmó, Él lo devolvió. No sé nada, hermanos, pero si Él lo dijo, Él lo devolvió. Si Dios dice, Él hará, hermanos. Si Él ha prometido que va a estar con su iglesia, es porque Él va a estar con la iglesia. Si Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es porque Él está con nosotros y lo estará hasta el fin del mundo. Él es fiel, hermanos. Jesucristo es fiel. Seguramente lo regresó. Si el Señor, hermano, siendo dueño de todo, devolvió lo que había pedido prestado, ¿acaso nosotros, trae una enseñanza esto, acaso nosotros como creyentes no debemos devolver todo lo que se nos preste, todo lo que se nos dé? Y no nos referimos, hermanos, solamente a devolver un libro prestado, dinero, ropas, lo que sea, hermanos, sino también a la entrega de un corazón nuevo que el Señor nos ha dado. Nuestra vida también le pertenece a Él. Y lo devolvemos a través de nuestra obediencia a Él.
Volviendo a nuestra historia, hermanos, ahí con los discípulos, dice el verso 4, dice, fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino. ¿Y qué hicieron, hermanos? Lo desataron. Estamos en Marcos capítulo 11, verso 4. Dice la escritura que los discípulos, dos que había enviado el Señor, fueron, le obedecieron y hallaron tal como el Señor Jesús les había dicho, atado el pollino afuera de una puerta. Dice en el recodo. ¿Qué es un recodo? En este sentido bíblico es una Y, es una bifurcación, es decir, entre dos caminos. Ahí lo hallaron y lo desataron. Verso 5. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué les dijeron, hermano? ¿Qué hacéis desatando el pollino? Imaginen la escena. Imagina al dueño y a las personas que estaban ahí con el pollino, viendo a dos personas que llegan y sin más ni más están desatando ahí el animalito. Era obvio, ¿no? ¿Cómo iban a reaccionar? Imagínense. Yo pensaba en mi mente, hermanos, como si me dijeran, oye, ¿qué pasó? ¿A dónde? ¿Por qué lo desatas? ¿Por qué te lo llevas? No es tuyo. Dice el verso 6, ellos entonces les dijeron cómo Jesús les había mandado. ¿Qué les dijeron? ¿Qué les dijeron, hermanos? El Señor lo necesita. Y esos hombres los dejaron. Dice ahí, los dejaron ¿qué? Llevarse el animalito. Todo aconteció, reitero, hermanos, como Jesús se los había manifestado. La sola mención del hecho de que Jesús necesitaba el pollino fue suficiente para estos hombres. Fue suficiente para obedecer de inmediato y por completo el entregar este animal. Porque Dios lo necesitaba, el Señor lo necesitaba. Ellos sabían quién era Jesús por todo lo que había acontecido. No debe escapar a nuestra atención, hermanos, una lección práctica en esto. ¿Qué implicación práctica tiene? En cierto sentido, vemos claro que a través de este pasaje, y por supuesto muchos más de la Escritura, que hay gente que participa en lo que Dios necesita, en lo que Dios desea hacer en sus planes soberanos. No solo los dos estaban con Él. Jesús tenía muchos otros discípulos, hermanos, hombres y mujeres, que estaban listos para servirle de diversas maneras, ¿no es cierto? Había un gran número de partidarios de Jesús en distintos pueblos, en Judea, en Galilea, en Perea, y donde quiera que el Señor había pasado, hermanos. Ya fuese para darle un lugar de hospedaje, o como en este caso, decirle, adelante, llévate el pollino, o prestarle un aposento para celebrar la Pascua, o incluso la tumba, como José de Arimatea. Estos amigos estaban prontos para remediar cualquier necesidad de nuestro Señor. Las solas palabras, el Señor lo necesita, era todo lo que estas personas requerían, hermanos. La iglesia, hermanos, de Cristo necesita obreros, necesita hombres, necesita mujeres dispuestos a servirle a Dios, a servir a la iglesia. Ahí BFG Acapulco, hermanos. La iglesia de Cristo necesita obreros, hombres y mujeres dispuestos a servirles a Dios por gratitud, hermanos, a su amor y a su salvación. Por eso servimos a Dios, hermanos. Por eso Él es nuestra prioridad en nuestra vida. Y Él da tiempo para todo. Porque para todo hay un tiempo, hermanos.
Amén. El que sirve al Señor es honrado por ese servicio. El que sirve al Señor, Dios abre tiempos para su familia, tiempos para diversión, tiempos para todo. El Señor lo permite. Es cansado, sí, hermanos, mucho. Pero sabe, extenuante. Pero sabe, el Señor también ha prometido dar fuerza a quien no tiene ninguna. Ese es nuestro Dios, hermanos. Haciendo hoy un llamado a los corazones que hoy aquí se encuentran. Primera parte, la preparación, ¿verdad?, de la entrada del Señor a Jerusalén como Rey. Número 2, hermanos, la entrada a Jerusalén, la entrada misma como Rey mesiánico. Marcos capítulo 11, verso 7. Marcos 11, 7. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, y trajeron, ¿qué hicieron los discípulos? Dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Dice aquí este verso, y echaron sobre él sus mantos. ¿Qué estaban haciendo los discípulos, hermanos? Pues prácticamente estaban armando una silla, digamos, provisional. Era un pollino, no tenía montura, o no sé cómo se le llama, hermanos, porque nunca había sido montado por nadie, estaba a pelo, como se menciona en ese ambiente. Y los discípulos, viendo esto, pues prestos, hermano, pusieron sus mantos, sus túnicas o los mantos que llevaban para improvisar una silla. Colocaron sus largos mantos sobre el pollino para proveer un asiento, algo más cómodo para el maestro, para Jesús, quien montó el pollino. El que un rey montara un caballo al entrar a su reino significaba, en ese tiempo, significaba victoria. Significaba llegar de la victoria porque habían librado una batalla. Entraba el rey a su reino en un caballo blanco y era alabado. Si Jesús, hermanos, hubiera sido el guerrero conquistador que esperaba el pueblo judío, hubiera llegado montado en un caballo de guerra, habría sido en ese contexto más apropiado para esa ocasión. Pero que Jesús, sin embargo, hermanos, entrara montado mansamente en un pollino de asna, significa dos cosas. En primer lugar, que Jesús venía como príncipe de paz humilde. Pero también, número 2, que Jesús al entrar así significaba que en su primera venida no venía a reinar sino a morir. Por ello, era un acontecimiento de suma importancia el que estamos estudiando hoy, que incluso los discípulos no alcanzaban a comprender en su momento. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 15 y 16. Y fíjese cómo el apóstol Juan ya estaba haciendo alusión a profecía del Antiguo Testamento en el verso 15. Juan, capítulo 12, versos 15 y 16. ¿Lo tiene? Dice así: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado ¿en qué? Sobre un pollino de asna. Verso 16. Pongan atención aquí, hermano. Estas cosas no las entendieron ¿quiénes? Sus discípulos al principio, dice. Pero cuando Jesús fue glorificado, dice, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho, es decir, que había acontecido tal y como debía de acontecer en la vida de Jesús. Ellos no comprendían a profundidad lo que estaba ocurriendo. Leon Morris,
Un gran teólogo australiano, hermanos, creo que partió en el año 2006. Él dijo algo bien importante, hermanos. Por eso hoy lo cito. Escuchen. El significado de los sucesos en la vida de Jesús no saltan a la vista de todo aquel que no ha sido regenerado. Esto solo lo revela el Espíritu de Dios. Fin de la cita. ¿Qué está diciendo este teólogo, hermanos? Estamos hablando de que los discípulos no entendieron del todo esto en ese momento. Hoy no mucha gente entiende lo que celebramos. Hoy no mucha gente en el mundo está entendiendo cabalmente lo que ellos mismos celebran, hermano. A pesar de que hacen peregrinaciones, de que hacen pues la escenificación del sacrificio de Cristo y todas estas cosas, a pesar de todo ello, no entienden de lleno o no comprenden historia tan maravillosa y lo que ella implica. No entienden su significado, hermano. Dice este comentarista y teólogo Leon Morris que ese significado, el suceso de la vida de Jesús, no les salta a la vista porque esas personas no han sido regeneradas, no han nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo, es decir, que no ha entregado su vida en arrepentimiento y fe a Cristo, no puede entender la palabra de Dios, no puede entender sus enseñanzas, no puede entender que debe de amar aún a sus enemigos, no puede entender que debe de perdonar a pesar de cómo lo insulten, de cómo lo traten, que lo traten mal. No puede entender la mujer que debe de amar a su esposo, que debe de someterse a él y obedecerle y respetarlo. El varón que no está regenerado no puede amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. El que no ha nacido de nuevo, para esa persona, el Evangelio es una locura. Es un disparate. ¿Cómo alguien puede amar a su enemigo? ¿O a alguien que le ha dañado? ¿A usted le han dañado? ¿A nadie? A mí sí, hermanos. Y muy fuerte. Y amamos, perdonamos, porque Dios nos ha amado y porque Dios nos ha perdonado, hermano. Esa es la vida del creyente, hermanos. Esa es la vida de una persona que se dice hija de Dios. Esa es la vida de un hombre, de una mujer que dice que Jesús es su Señor. Ese es el cristianismo. Una vida que glorifica a Dios, hermanos. Una vida que es ejemplar, una vida que lleva el ejemplo de Cristo. Una vida que no se mueve ni vive como el mundo, ni en los placeres de este mundo. La persona que vive en los placeres de este mundo, escuche bien, no es una verdadera mujer de Dios ni un verdadero hombre de Dios. No nos engañemos, hermanos. No nos engañemos. Si usted simpatiza o cualquier persona en esta tierra que se diga creyente, incluso que se congregue, pero vive como el mundo, es del mundo. No espere la ayuda de Dios viviendo de esa manera. No espere la ayuda de Dios. Dios tiene misericordia, sí. Y tiene gracia, sí. Para con nosotros, sí. Por eso estamos aquí, hermanos. Da gloria a usted a Dios por eso. Esto es importante. Este teólogo dice, no cualquiera ve las cosas de Dios, porque tiene que ser regenerado. Una persona que ha nacido de nuevo es guiado por el Espíritu de Dios, hermano, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos impide pecar, que nos permite exaltar, que nos permite alabar a Dios con todo nuestro corazón. Hay una ceguera, hay falta de entendimiento. Hoy lo vemos, para mucha gente, hermanos, la Semana Santa, ¿qué es? Para mucha gente son muchas cosas, hermano. En vez de ser un tiempo, hermano, escuche,
para el creyente y la hija de Dios y el hijo de Dios, este debe ser un tiempo de ¿qué, hermanos? Un tiempo de recogimiento, un tiempo de comunión con Dios, ¿no es cierto? Eso es para el hijo de Dios. Recogimiento, oración, meditación en la palabra, como hoy, gracias a Dios, lo podemos hacer. Pero hoy para el mundo, ¿qué es esto? ¿Qué es la Semana Santa? ¿Son viajes? ¿Son visitas? ¿Son fiestas? ¿Es descanso, vacaciones, diversión? Pregunta, hermanos, ¿esto es malo? ¿Es pecaminoso? Por supuesto que no. Pero ¿sabe? Para todo hay un tiempo. Para todo hay un tiempo. No es malo todo esto que mencioné, no lo es. Pero hay tiempos y hay prioridades en la vida de los que verdaderamente son hijos de Dios. Yo le pregunto hoy a usted, ¿sí se escucha hasta allá atrás? También a los que están atrás les pregunto, ¿cuál es la prioridad en su vida y en su corazón? Si es Dios su prioridad, usted dará evidencia, ya está del otro lado. Pero si no es su prioridad, cuidado. Porque no solamente en estas fechas, hermanos, son viajes, visitas, descansos, vacaciones, diversión, que no es malo, reitero, pero también es desenfreno. Son borracheras. Son muchas cosas que son pecado delante de Dios, ¿no es cierto? Mucha gente espera estas fechas para alcoholizarse. Estamos recordando un evento maravilloso que apuntaba al sacrificio más grande jamás existido. Un único sacrificio que da vida eterna al hombre. En donde somos limpiados de toda nuestra maldad, hermano. De todo nuestro pecado. ¿Cómo no gloriar a Dios? ¿Cómo no darle gloria? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no amarle? Gloria a Dios, hermanos, que nos ha dado libertad. Para otros, ¿qué es esta semana? Pues sí, se ven películas, ¿no?, de la época, como una tradición. Mire, es un mover de emociones, ¿no es cierto? Sentir tristeza por ver cómo a alguien que llamaron Jesucristo fue golpeado y crucificado y fue tratado tremendamente hasta la muerte. Esto causa emociones en la gente, por supuesto. Para otros más, que es, hablando en las iglesias, hermanos, a veces solo es una tradición. Pero ese no es el problema, hermanos. Qué bueno que se recuerdan los hechos de la cruz, pero el problema, ¿sabe cuál es? Es que no acuden con un entendimiento de corazón, un entendimiento consciente de estos verdaderos eventos, de la magnitud de lo que estamos estudiando. A mucha gente, no generalizo, pero sí mucha gente gusta de ir y de escuchar como una mera tradición, hermano. Puntualizo esto. Perdónenme. Como una mera tradición. Así lo hace el catolicismo. Es la verdad. Así lo hace el catolicismo, una mera tradición. Hacen muchas cosas, pero sin la verdadera conciencia de tan enormes e importantes hechos. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque la gente participa, se laceran, hacen sacrificios, interpretan personajes, pero siguen viviendo de la misma manera. ¿Cuál gloria a Dios? Esta gente a esperar el siguiente año, ¿no? Y a ver qué hace. Allí en Iztapalapa y en muchos lugares, pues a ver qué personaje me toca ahora el siguiente año. A ver a quién represento. Escucha, iglesia. Nosotros, como creyentes, también
Hacemos una representación. Nosotros representamos a Cristo, hermanos. Pero no por temporadas o porque venga Semana Santa. Nosotros, los hijos y hijas de Dios, representamos a Cristo cada día de nuestra vida en esta tierra. Nosotros representamos a Cristo vivo y ellos representan a Cristo resucitado. Así es. Así es. Usted y yo, hermanos, no olviden nunca eso. Si somos creyentes genuinos, representamos a Cristo, el Dios vivo y verdadero. ¿Cómo lo representamos? Con nuestra forma de vivir. ¿Cómo trata a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a las maestras de la escuela de sus hijos? ¿Cómo usted trabaja? ¿Cómo trata usted a sus clientes? ¿Cómo se conduce con ellos? ¿Cómo habla? ¿Cómo les habla? ¿Cómo usted piensa? En toda nuestra manera de vivir, dice la Escritura, representamos a Cristo. La pregunta es, ¿cómo lo estamos representando? ¿Cómo lo está representando usted? ¿Y cómo lo estoy representando yo? Cada creyente. ¿Qué ve la gente en nosotros? ¿Ve a Cristo? ¿Ve su bondad, ve su amor, ve su paciencia, ve su misericordia? Porque eso tiene que ver en nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué ve? ¿Qué ve nuestra familia en nosotros? ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Qué ve nuestra esposa? ¿Qué ve nuestro esposo en nosotros? ¿Qué ven nuestros vecinos, hermanos? ¿Qué ven nuestros compañeros de trabajo en nosotros? Porque cuando ellos se enteran que nos congregamos, hermanos, a veces hay incongruencia si no llevamos un testimonio correcto y frases trilladas que no me gusta decir, hermano, pero ya ven, y eso que se congrega, y eso que dice que conoce a Jesucristo, y eso que dice que lee la Biblia. ¿Cómo estamos representando a Cristo? Realmente, hermanos, debemos dar la importancia a estos acontecimientos porque son realmente importantes, ya que fueron profetizados desde el Antiguo Testamento, es decir, desde hace muchos años, hermanos, porque era el plan bendito de Dios. Acompáñenme a Zacarías 9:9. ¿Estamos ahí, hermanos? Zacarías 9:9. Y nos dice así la palabra, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo, salvador, ¿qué más, hermanos? Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermanos, esto es tremendo. Una profecía, hermanos. Por eso este libro, que es la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. Impresionante que hace más de 2500 años atrás Dios hubiera anunciado por medio de este profeta que este hecho que estamos hoy estudiando habría de acontecer, hermanos. Además, dando grandes detalles. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Es lo maravilloso de la palabra de Dios. Solo alguien pudo escribir este libro, hermanos. Solo alguien que conoce lo que habría de pasar, lo que está pasando y lo que pasará. Ese es Dios. Ese es Dios. ¿En quién más puede usted y un servidor poner nuestra confianza? ¿En un hombre? Solamente en el Dios, el Señor de la gloria, hermanos. Primera parte, la preparación de la entrada del rey. Propiamente la segunda parte, la entrada a Jerusalén como rey. Y número 3, hermanos, la alabanza al rey en la entrada a Jerusalén. Marcos 11:8.
Marcos 11:8 dice, también muchos tendían sus mantos por el camino. ¿Y otros qué hacían, hermanos? Cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Por supuesto, hermanos, a medida que Jesucristo se acercaba, la emoción crecía, los corazones latían, hermanos, cada vez más. Y las personas se iban acumulando ahí para esperar a Jesús. Muchas personas tendían sus mantos al paso de Jesús. ¿Sabe? Esta era una práctica común para expresar sumisión a un monarca en esa época. Pero también expresaba algo interesante. Era como decirle en aquel tiempo, reitero, al tender un manto sobre el paso del rey, era como decirle, estamos a tus pies, rey. Estamos rendidos a ti. En ese sentido, la gente, estas personas ahí en la multitud arrojaban estos mantos, hermano. Y habían arrancado también ramas de los árboles, dice aquí. Se narra, hermanos, que no solo eran mantos, la multitud emocionada cortó las ramas de las palmeras, de los dátiles, que había en abundancia en los alrededores de Jerusalén, como pues sigue habiendo todavía hasta el día de hoy. Los historiadores narran que en el periodo intertestamentario, es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, las ramas de las palmeras se volvían como un símbolo de victoria, un símbolo de celebración y gozo. ¿Qué representaba toda esta escena? Decirle al Señor, mira, eres nuestro rey, estamos a tus pies, estamos en victoria, estamos celebrando, estamos gozosos porque viene el Mesías esperado. Mucha gente, hermanos, ahí. Multitudes. Algunas historias estiman, reitero, que en la fiesta de la Pascua, ya toda la gente que alcanzaba a llegar ahí, se reunía en Jerusalén alrededor de 1 millón de personas. Para aquel tiempo, hermanos, muchísimas personas. Muchas de ellas seguían a Jesús, por supuesto, como ya lo mencionamos, pero también se piensa por los evangelios que incluso en la entrada de Jesús a Jerusalén pudieron converger dos multitudes. Él iba llegando con una, pero pudieron haber llegado otra de otros lados y se unieron ahí a la entrada de Jesús. Imagínense cuánta gente. Unos adelante y otros detrás. Marcos 11:9. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Marcos 11:9 dice, y los que iban delante y los que venían detrás, ¿qué hacían, hermano? Daban voces diciendo, ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor. La multitud se encontraba grandemente entusiasmada, por supuesto. Lo podemos entender. Estaba entrando aquel que había resucitado a un hombre que era Lázaro. Había hecho prodigios y maravillas. Un hombre que ya de 4 días muerto tenía vida. Y querían, por supuesto, también ver al hombre que lo había resucitado. Estaban, hermano, alabando al que consideraban rey. Y viene aquí algo muy importante, hermano, escuche por favor. Estaban entrando al que consideraban el gran rey mesiánico y conquistador militar que los libraría del yugo romano. Ojo con eso, es muy importante. La alabanza que el Señor estaba recibiendo no era en estricto sentido porque era el Rey de Reyes y que era el único que podía perdonar pecados. Ellos estaban alabando porque pensaban que era el Mesías que venía a darles libertad del cautiverio y del yugo romano. No estaban, quiero decir, esperando al Salvador que podía perdonarles sus pecados y vida eterna. Este es el escenario. Dice el pastor John MacArthur a este respecto lo siguiente.
al menos de manera superficial y momentánea, la multitud estaba reconociendo a Jesús como el rey mesiánico. Fin de la cita. Daban voces diciendo Hosana, Hosana. ¿Qué significa Hosana? Es un término hebreo, es un término de clamor. Significa salva ahora. Es un clamor, salva, te rogamos. Hosana, Señor, sálvanos. Pero también es un término que indica una alabanza y honor. Todo esto se mezcla en este Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una cita a los Salmos 118, 26, hermanos. Hay unos salmos que se conocen como salmos de Halel con H, que significa en hebreo alabanza. Había unos ciertos salmos que eran alabanza, Halel, en el hebreo, que entonaban estos cánticos en los días de la Pascua. Eran los salmos, de los salmos 113 al 118, de ahí tomaban los salmos. Salmos que se citaban, reitero, en la fiesta de la Pascua, expresaban alabanza, expresaban esperanza mesiánica. Dice Marcos 11:10, hermanos. Dice, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana. ¿En dónde? En las alturas. Bendito el reino de nuestro Padre David. También es una expresión de alabanza y esperanzas mesiánicas. Hosana en las alturas, dice que Dios del cielo están expresando, traiga salvación. Dios salve, el Dios del cielo salve. Esto, por supuesto, hacía referencia a Jesucristo, que Él en su amor lo envió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice nuestro último versículo, Marcos 11:11, hermanos. Dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, es decir, se tomó un tiempo para mirar todo. Pero dice ahí, como ya era ¿qué, hermano? Ya anochecía, se fue a Betania con los 12, es decir, con sus discípulos. Ya era de noche, hermanos. Lo habían recibido, pero no lo habían recibido como lo que Él realmente era. El Rey, el Mesías y Salvador del mundo. Esperaban a un conquistador, a un rey militar que los liberara de esa opresión de los romanos. Seguramente cuando llegó aquí, ¿se imagina cómo se encontraba de cansancio? Por supuesto Jesús y toda la gente. De Jericó hasta este lugar había aproximadamente 30 kilómetros. Y como ya anochecía, es posible que, pues en el templo se encontraba ya hasta cierto punto vacío. Porque iba a venir un acontecimiento importante, hermano. ¿Recuerda cuál era? Sí, pero antes iba a limpiar el templo. Iba a limpiar el templo de los cambistas que eran ladrones, ¿recuerda? Entonces era de noche, decidieron esperar, por eso dice que se fueron a Betania. Iba a traer la restauración y la limpieza del templo. Concluimos, hermanos. En esa época, hermanos, en estos días, millones de personas, y en el mundo, pero en nuestro país, acudirán a su iglesia, llevando una palma para ser arrojada de agua, ¿no es cierto? Y regresando, muchos de ellos pondrán eso en sus puertas, una ventana, o la conservarán. Así ha sido por mucho tiempo.
por mucho tiempo. Y lo pondrán, hermanos, como si fuese un amuleto, como si fuese su ayuda, como si fuese su protección, porque no ven ni alcanzan a entender la magnitud ni el significado de estos hechos. No entienden, no ven. Nuestra ayuda, nuestra fuerza, nuestra protección no está en eso, no está en una tradición ni en una palma, está en Cristo Jesús. Porque Él vive, hermanos. Él vive y reina. Y Él es nuestro Salvador. Y Él regresará pronto. Y Jesús sabía que esa gente que le exaltaba y le alababa no conocía de verdad a quién alababa. No le conocía. Acompáñenme a Lucas 19, hermanos. Un texto paralelo de esta historia. Iba llegando a la ciudad Jesús con toda esta multitud. Lucas 19, del verso 41 al 44. ¿Lo tiene? Dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, ¿qué ciudad, hermanos? Jerusalén, ¿no? Al verla, ¿qué hizo Jesús? Lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, o a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por ello, hermanos, esta escena de la vida terrenal de Jesús, los cristianos debemos recordarla y examinarla con mucha atención. Amén. Con mucho detenimiento, hermanos. Por algo es esta entrada a Jerusalén se narra en los cuatro evangelios del Nuevo Testamento. Ya decía yo al principio, tan diferentes detalles, pero es la misma historia. El pueblo clamaba y alababa pidiendo la salvación del sometimiento romano, pero el pueblo no estaba suplicando la salvación por su pecado. El pueblo quería bendición, ¿no es cierto? El pueblo quería prosperidad, quería liberación del dominio y la opresión romana. Eso es lo que quería el pueblo. Esperaban el cumplimiento de todas esas promesas que habían sido narradas en el Antiguo Testamento cuando viniera el Mesías. Pero no era el momento para eso, hermanos. Él había venido para unos días más ser crucificado. Cuando estas multitudes, hermanos, vieron que Jesús no había cumplido lo que ellos pensaban y deseaban, vino un rechazo hostil para Jesús. Aquellos que le alababan y decían: Hosana, gloria a Dios. Tiempo después pedían que fuera muerto. Hoy sigue aconteciendo lo mismo, hermano. Los que no conocen a Jesús se vuelven contra Jesús cuando Él no les satisface sus caprichos, a veces egoístas. Es como si fueran falsas coronaciones, como la descrita en este pasaje.
Ahora tristemente falsos maestros, falsos pastores, falsos predicadores prometen a sus engañados seguidores que Jesús los hará ricos, los curará, les cumplirá todos sus sueños y les concederá todo lo que ellos quieren. Y cuando tales promesas no llegan, ¿qué pasa? Tales promesas antibíblicas, por supuesto, y egoístas, centradas en el hombre, cuando no se llegan a cumplir, hermano, muchos se desilusionan. Y dan la espalda a Cristo y a su palabra. Cuidado con todo esto, hermanos. Por eso aquí tenemos temor de Dios para predicar la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La que está en sus manos. Tal y como fue escrita, hermanos. Por el autor original, para la audiencia original, para una aplicación ahora en nuestra vida. Miles de personas que en ese momento clamaron eufóricamente a Jesús, el viernes pedirían a grandes gritos su muerte. Muchas personas siguen sin reconocer a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador que da vida eterna. Pedro declaró esto en su sermón de Pentecostés, hermanos. Acompáñenme a Hechos, capítulo 2, versos 22 y 23. Y habló fuerte en ese tremendo sermón. Habló muy fuerte a los israelitas, hermanos. ¿Estamos ahí? Hechos capítulo 2, versos 22 y 23. Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Dice, varones israelitas, dice Pedro, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, a este perdisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ellos le crucificaron, hermanos. No reconocieron quién era. Por ello hasta el día de hoy muchos judíos siguen esperando al Mesías y no reconocen que ya ha venido. El Salvador, el Mesías, vino, hermanos, y ha ido a preparar lugar, morada para nosotros. Y ha prometido regresar por su iglesia para que un día estemos con Él para siempre. Pero también Él ha prometido venir en gloria, como lo estudiamos en Apocalipsis. Él ha prometido que regresará. No es un Dios muerto, no es un Dios que quedó en la cruz, es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios verdadero. Es un Dios que trae gozo, es un Dios que trae paz. Es un Dios que ha traído amor a nuestra vida. Muchos no le reconocen aún, hermanos. Para nosotros, los que hemos creído, Él es el Señor. Él es el Mesías amado. Él es nuestro Salvador y nuestro Libertador. Las palabras que Él pronunció, los milagros que Él hizo, las profecías que se cumplieron en Él, en su venida virginal, en su muerte y en su resurrección, hermanos, prueban fehacientemente que Jesús es quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Por ello, hermanos, le exaltamos, por ello le glorificamos, porque tenemos esperanza de vida eterna en Él y esperamos su venida.
Yo le invito a que vengan estos días, hermanos. Jueves y viernes y domingo. A seguir con esta historia. A entrar en las profundidades de la palabra de Dios. Para conocer más estos sucesos tan importantes para nosotros. Amén, hermanos. Inclina ahí su rostro. Vamos a ver. Padre, bueno, te damos gracias, Dios, gracias por tu palabra.